Bueno, hoy ya estamos finalizando en parte este estudio de los héroes de la fe, el estudio de Hebreos capítulo 11. Y recordemos que la semana pasada nosotros culminamos con el estudio de los muros de Jericó, cuando los muros de Jericó caen por la fe de Josué, por la fe de los israelitas que decidieron unirse en fe y hacer posible que los milagros de Dios se manifestaran y que el poder de Dios se hiciera visible como se hizo en aquel momento. Y ahora estamos ya culminando y vamos a leer los últimos capítulos, los últimos versículos del capítulo 11. Vamos entonces a leer a partir del versículo 32 y dice así: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron prueba de burlas, azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad y asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo, por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Y aquí nos encontramos con el primer versículo de la Escritura, donde el escritor de Hebreos manifiesta realmente, él dice, ¿y qué más digo? Y ese qué más digo no era que se le hubiera terminado el repertorio, sino que hablar de la fe es algo tan extenso, hablar de la fe es algo absolutamente tan glorioso y tan poderoso que no tiene fin. Y él está diciendo, me faltaría tiempo, me faltarían palabras, me faltaría mucho para poder decir acerca de la fe de aquellos hombres y mujeres de los cuales él relató y de esos hombres y mujeres que llegaron a ser anónimos en la fe y que siguen siendo tal vez anónimos, que nadie tal vez supo de ellos, que nadie tal vez reconoció, pero que Dios supo y reconoció la fe de todos ellos. Y por eso es que él expresa en este versículo 1 que qué más él podría decir y que le faltaría para hablar y cita a algunos personajes. Termina hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y también de Samuel, hombres que fueron gobernantes y hombres que fueron profetas. Y esto nos muestra realmente que la fe es un tema inagotable,
que realmente cuando se habla de espiritualidad, es inagotable hablar de la fe, es inagotable cuando nos acercamos a la Biblia y podemos nosotros leer desde el inicio de la creación, esa creación amada, la obra perfecta de Dios, el poder de Dios operando en la vida de los hombres, el hombre acogiéndose a ese poder de Dios. Es inagotable llegar a tocar el fondo de este tema, porque en realidad cuando nos acercamos a Dios, el tema primordial y todo lo que llega a regir nuestra espiritualidad y nuestra confianza en Dios es la fe en Él. Así que es un tema que es inagotable. Nos muestra algunos aspectos que demostraron la fe de estos hombres y nosotros estuvimos haciendo un recorrido muy hermoso a través de la fe de cada uno de los hombres que citó Hebreos y que al final el autor de Hebreos termina diciendo que hay algunos que no fueron mentados, pero que sí son contados, y son contados en el cielo, y son contados en el corazón de Dios. Él también lo que expresa es que podría dirigirse y mirar a los cuatro costados y preparar una lista de héroes de la fe que no terminaría, y no terminaría porque hasta hoy han habido hombres y mujeres de los cuales, como dice esta palabra, la humanidad no ha sido digna. Hombres y mujeres que han puesto la vida, que han puesto todo por mirar que la obra de Dios pueda hacerse en esta tierra. Hombres cuya sociedad no es digna de ellos. El autor también nos puede mostrar cómo la fe había obrado en la vida de muchos hombres y de muchas mujeres. Así que incluye lista de nombres, pero también mira, nos va a hablar sin nombre de algunos personajes que no fueron incluidos con nombre, pero que pasaron por momentos muy difíciles por causa de la fe. En la vida de todos estos personajes hay algo que los caracteriza, y es que ellos eran tanto Jefté como los personajes que estamos hablando, fueron hombres gobernantes y jueces, y tuvieron en común que ellos libraron batallas, ellos libraron guerras y guerras en la fe. Pero miramos que ellos libraron guerras para alcanzar victorias en cuanto a poseer contra otras naciones. Pero es que realmente la vida de fe va acompañado de batallas, va acompañado de guerras. El apóstol Pablo, no hay ningún hombre de Dios, ninguna mujer realmente de Dios que pueda decir, yo he vivido una fe sin batalla, porque no se concibe una victoria en nuestras vidas sin haber pasado por batallas. Y las batallas se libran de diferentes maneras. Y lo que nosotros vamos a ver a través de estos últimos versículos es que ellos libraron, si bien es cierto que estos de los cuales está hablando la palabra, como Gedeón, como Barak, como Sansón, ellos libraron batallas físicas. También nos encontramos viendo que muchos de ellos libraron y todos los hijos de Dios libramos batallas adentro y libramos batallas afuera. Si no se libra una batalla es porque realmente de verdad nosotros no estamos apuntando
apuntando a metas grandes. Pero cuando tenemos una verdadera fe, estamos enfrentando batallas que tienen que ver con nuestro interior, que tienen que ver también con nuestro viejo hombre, que tienen que ver con lo que nosotros éramos en el pasado y con lo que nosotros queremos ser en este presente y en este futuro para Dios. Tienen que ver con nosotros y libramos esas grandes batallas con los estorbos que hay en la mente, con las emociones y los sentimientos que a veces chocan y que chocan con los principios de Dios y chocan con lo que llega a ser el ofrecimiento de Dios para nosotros caminar con Él. Así que todo esto tiene que ver con la fe, pero dice también este capítulo, aparte de los versículos de Hebreo, los últimos, dice que tuvieron, que ellos realmente tuvieron muchas cosas en común, a pesar de que ellos se expresaron de maneras diferentes la fe, porque lo llegaron a expresar cada uno. Miramos, por ejemplo, cómo Josué, un general del ejército, que muestra su fe en contraste con la fe de una mujer ramera, pero ambos son citados y los dos muestran su fe la expresan de una manera diferente. Esta parte de la escritura nos habla de esas personas anónimas que sufrieron por causa del evangelio. Ya no nos está hablando, no nos está hablando el autor de Hebreos, solamente de los que gobiernan, de los profetas, de los jueces, sino que también nos habla de aquellas personas anónimas que sufrieron por causa de la palabra y por causa de la enfrentaron encarcelamiento, enfrentaron tortura, enfrentaron la muerte, pero ellos alimentaron la fe y supieron confiar en la fidelidad de Dios. Que vemos que todos ellos confiaron en la fidelidad de Dios y que alimentaron cada día su fe. ¿Qué nos pasa a nosotros a veces? Que a nosotros nos llega a faltar la fe porque dejamos de alimentarla, porque nos volvemos olvidadizos, porque hoy puedo y mañana no puedo. Estos personajes los caracteriza que eran personajes tan débiles como nosotros, con las luchas tan grandes como las que nosotros tenemos, pero a ellos los caracterizaba su deseo de alimentar la fe, su deseo de correr la carrera, la confianza que ellos tuvieron, no en ellos mismos, sino en la fidelidad de Dios. El autor de Hebreos nos quiere dejar un mensaje realmente, y es que él nos quiere dejar ese mensaje de estos personajes y permitir que a través de toda esta lectura y a través de todo lo que hemos aprendido, ellos lleguen a influenciar tan poderosamente nuestra fe, que nosotros queramos con todo nuestro corazón realmente imitar la fe de estos hombres. Ellos fijaron sus ojos en Dios, ellos tuvieron en común esto, que ellos tuvieron su mirada siempre puesta en Dios y no en ellos, para ufanarse o para enorgullecerse. Miramos que lo que los caracterizó es que todos ellos aprendieron que había algo en el carácter de los hijos de Dios que debe caracterizar un hijo de Dios. Y la humildad nos baja literalmente del yo, le pone una cruz de ceniza a nuestro yo, le pone una cruz de ceniza porque hay que morir al yo para poder tener una verdadera fe. Y ellos fijaron sus ojos en Dios porque ellos dejaron de tener una vida que se ufanaba en sí mismo, que se enorgullecía de sí mismo en el Señor. Ellos, y al poner esta mirada en Dios, ellos pudieron mantener una vida de armonía con la verdad, de armonía con la verdad
clara que nos queda bien arraigada cuando nosotros nos acercamos a un Dios grande y poderoso. Cuando no conocemos realmente a Dios, es muy fácil contender con Dios, es muy fácil querer vivir en el yo, es muy fácil hacer las cosas a mi manera, pero cuando realmente nosotros conocemos realmente a Dios, esto nos pone en el punto de equilibrio, en el punto donde llegamos a reconocer ese punto de cuidado que nos hace conservar y preservar de la caída. Y nos pone en el punto de nosotros reconocer que Dios es nuestro creador y que nosotros somos sus criaturas, que nuestros días, que Dios es eterno, pero que nosotros somos transitorios, que nuestra vida y nuestros días están contados sobre esta tierra. Y eso lo hace una verdadera fe, que nos pone en el punto donde tenemos que estar de reconocimiento y en el punto de un orden divino, porque si nuestra salvación no llega al punto de un reordenamiento en nuestra vida de poder y de relaciones, es porque realmente nosotros no hemos entendido qué es un acercamiento a Dios. Pero salvación significa reordenamiento de poder y de relaciones. Así que Dios empieza a ocupar el lugar cuando nosotros ponemos la mirada en Él y nuestro corazón en Él y nuestra vida en Él. Él ocupa el lugar que a Él le corresponde y afortunadamente nosotros llegamos a ocupar el lugar que nos corresponde, a dejar de tener pretensiones de querer manejar una vida que solo Dios lo puede hacer, de querer hacer cosas que solo Dios las puede hacer. Y esto realmente trae descanso y trae refrigerio. Otro aspecto que los regía a ellos es que ellos siguieron hacia adelante. Ellos fueron hombres que no miraron atrás. Yo quiero que hagamos todo este recorrido porque es de verdad, este final de Hebreos nos pone todos los puntos de estos hombres en claro. Y es que ellos siguieron adelante y ellos siguieron adelante porque ellos no tenían la tentación de mirar atrás. Y recordemos la parte de ese mensaje que dio Jesucristo cuando Él dijo: cualquiera pues que pone su mano en el arado y mira atrás, no es digno de mí. Pero estos hombres fueron dignos y por eso la Escritura dice que de los cuales el mundo no fue digno. Ellos fueron personas que realmente fueron dignas y fueron personas admirables y personas que lograron realmente aquella meta porque ellos no apartaron su mirada. Ellos no miraron atrás para ir, como dice dolorosamente la Escritura, como el puerco vuelve al vómito, como el perro vuelve al vómito o el marrano vuelve a revolcarse en el pantano. Ellos fueron gente que conocieron a Dios. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ellos tuvieron en claro y encontramos, por ejemplo, al apóstol Pablo diciendo: porque si alguien tiene en la carne de qué enorgullecerme, sería yo. Y él empieza con su lista, su gran lista de cosas en su vida anterior que significaban orgullo, como el estatus, como el dinero, como la familia, el nombre.
el lugar donde se educó, con quién se educó. Y él dijo que todo eso lo estimaba como basura por la excelencia de haber conocido a Dios. Y así que su pasado para él dejó de contar y él dijo, pongo mis ojos en Cristo, el gran consumador de la vida y de la existencia, y en el Antiguo Testamento, a pesar de que ellos no tenían a Cristo, ellos pusieron esa gran mirada en el Dios, su creador, en aquel Dios que les había dado la promesa de que vendría un Salvador, de que vendría un Redentor. Y ellos no alcanzaron a ver esa promesa y ahora nosotros somos favorecidos, nosotros tenemos una mayor oportunidad de vivir una fe más fuerte y una fe con más confianza, porque hoy tenemos la promesa cumplida de ese Salvador, ya vino a la tierra. Así que ellos siguieron adelante y en Filipenses 3 dice, no, el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí hago. Olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que caracterizó a aquellos hombres de fe y lo que caracteriza realmente a un hombre de fe, a una mujer de fe en este tiempo, es que seamos hombres y mujeres que también miremos hacia adelante y que no nos encontremos mirando atrás con reminiscencias de un pasado, de un viejo hombre viciado con sus hechos, de una vida viciada, llena de malas costumbres, de malas palabras, de malos pensamientos, de malas acciones, que no añoremos lo malo. Ellos encontraron en Dios lo que cada uno de nosotros puede encontrar, un tesoro tan grande y tan inagotable para escudriñar cada día, que no tenemos tiempo, no queremos, no anhelamos volver atrás. No, ellos no se devolvieron porque en ellos hubo la necesidad de preservar. Y es un aspecto que nosotros pudimos ver en todos los personajes que logramos estudiar en parte porque esto es inagotable, pero en ellos hubo algo, ellos tuvieron la necesidad de preservar. Y dice en Hebreos 10:39, Hebreos nos habla de esto, él dice, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, mi alma no se complacerá en él. Pero también dice en el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de aquellos que tienen fe para preservación del alma. Ellos fueron hombres que realmente, si no hay ningún versículo que pueda definir más perfectamente de verdad lo que la importancia de permanecer, como lo define Hebreos 10:39. Él dice que el justo vive por fe, que si retrocede no agrada el corazón de Dios. Pero el apóstol Pablo dice, pero nosotros, y nosotros pongamos nuestro nombre, pero yo Astrid, yo Vilma, yo Gloria, yo Gabriel, yo Ángela, no soy yo Wilfrido, no soy de los que retrocedemos para perdición, sino de aquellos que tienen fe para preservar
el alma. Eso caracterizó la fe de estos hombres. Qué tremendo, qué maravilloso lo que nosotros estamos estudiando, esta fe poderosa, esta fe que no es hechizada, esta fe que no es la predicación que normalmente estamos escuchando de que le ponga a Dios una gran lista, sino de gente postrada en el altar de Dios, de gente entregando vida, no de gente deme, sino de gente entregando su vida al Señor, un evangelio realmente poderoso y una vida espiritual que realmente va a marcar la diferencia. Ellos confiaron en las promesas divinas y eso tuvieron en su corazón. Y ellos confiaron y porque confiaron en esas promesas divinas, ellos corrieron la carrera. Porque las promesas para ellos se constituyeron en algo mejor, las promesas que Dios hizo y que nos hacía a nosotros hoy a través de la palabra, se constituyen en un atractivo mejor de lo que el mundo nos está ofreciendo. Y ellos pudieron entender que estaban en el mundo, pero que no eran del mundo, y que eran peregrinos como Abraham, que era un hombre que a pesar de haber recibido la tierra prometida, él vivió como un extranjero en tierra prometida. ¿Por qué? ¿Por qué los caracterizó a ellos esto? ¿Por qué ellos vivieron así? Porque ellos vivieron como desapegados, porque ellos lucharon, porque ellos lloraron y se enjugaban sus lágrimas y seguían adelante, sin decir, ay, es que Dios no me respondió. Ellos enjugaron sus lágrimas, siguieron adelante, porque ellos tenían algo claro, las promesas de Dios. Lo que Dios tiene para nosotros después de esta vida es mucho mejor que lo que hoy el mundo nos está ofreciendo. Y ellos miraron esto y confiaron. En 2 de Timoteo 1:12 dice, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Fueron gente que puso su confianza y dijeron, nosotros confiamos en las promesas de Dios. Y nosotros confiamos que Dios es poderoso para guardar lo que nosotros le hemos confiado y que Dios es poderoso para cumplir lo que Él nos ha prometido. ¿Quién vio al Mesías de ellos? No, eso fue lo que ellos no lograron ver en las promesas. Ellos no lograron, ellos esperaron la venida del Mesías y no, ellos no alcanzaron a ver esa venida. Pero para nosotros es algo mayor y por eso tenemos una fe que pueda tener más fuerza, aún mayor en que la de ellos, porque tenemos una promesa ya cumplida. Por la fe, entonces en Hebreos, en el versículo 33, yo quiero que analicemos un poquitico esta parte. Por la fe, estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido, cerrando bocas de leones. Entonces dice que por la fe ellos conquistaron, y yo me quise quedar en esa palabra, que lograron ellos con toda esta fe, que lograron. Hemos visto que lograron para sus propias vidas, para su interior, para su propio beneficio interno, que lograron ellos y lograron tanto, lograron una abundancia de la cual Dios habla, esa abundancia que Él le prometió a la gente y que la gente anda buscando en la plata y que anda buscando en el poder. El Señor dijo, yo he venido a darles vida y a darles vida abundante, pero la gente
toma esta parte de la escritura de una manera distorsionada y equivocada. Él está hablando de la abundancia que parte de un interior de un hombre que está en paz con Dios, de un hombre que está en paz consigo mismo, en paz con la humanidad, de un hombre que no tenga nada de que avergonzarse, de un hombre que camina la vida con integridad, de un hombre que ha decidido realmente hacer las cosas bien hechas. Esta fe, ellos usaron esta fe como un arma de conquista. Ellos conquistaron, dice que conquistaron reinos, y fue porque para ellos la fe fue un arma para conquistar. Y realmente es que nosotros necesitamos esa fe para conquistar todo lo que Dios anhela que nosotros conquistemos. Nosotros venimos de un trasfondo de vida donde queremos conquistar, donde queremos victorias a través de muchas injusticias. Pero estos hombres tuvieron victorias sin necesidad de pisotear a nadie, de practicar el mal. Ellos tuvieron victorias porque la fe fue el arma que ellos usaron para alcanzar las victorias que ellos necesitaron a nivel interior, porque no solamente ellos conquistaron reinos, para conquistar un reino, para conquistar algo en nuestra vida, es necesario que nosotros primero conquistemos nuestra propia vida para Dios. ¿Cómo conquistarlo de afuera? Si todavía no he conquistado y no he ganado mis propias batallas internas, si no he librado esas batallas en mi interior, porque a veces nosotros queremos librar las batallas por los de afuera, pero por dentro nosotros estamos llenos de luchas y luchas que no hemos librado por nuestra propia vida. ¿Cómo llegar afuera con algo que no he librado primero en mi vida? Y es a través de la fe, de esta arma de la fe, que ellos lograron conquistar, lograron tomar posesión de las promesas de Dios. La fe siempre marca la diferencia. ¿Qué supieron ellos y qué tenemos que saber nosotros hoy? Es que la fe marca la diferencia entre las derrotas y las victorias. Y hay una parte de la escritura en Romanos que dice que el Señor nos hizo más que vencedores. Y dice, ustedes son más que vencedores, más que gloriosos por medio de aquel que los amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda, como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Y dice el apóstol Pablo, por eso yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni el presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La fe también marca una diferencia entre el avance y el retraso. Y es que las personas de fe son personas que avanzan, personas que dejan de caminar para correr, personas con metas. También marca la diferencia entre los que permanecen firmes y los que caen bajo los dardos del enemigo. Y hay una gran diferencia. Un hombre de fe avanza. Un hombre de fe no tiene su vida por retraso. Un hombre de fe marca la diferencia entre la derrota y la victoria.
Y dice en Efesios 6:16 que la fe es escudo. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que pueden apagar todos los dardos del fuego del maligno. No está diciendo que nosotros caemos bajo los dardos, sino que los podemos apagar y que la manera de nosotros librar nuestras batallas y adquirir las victorias es que la fe se constituye en nuestro escudo. Y eso fue lo que estos hombres manifestaron en su fe. La fe fue el escudo para ellos, fue su defensa, fue la protección contra los dardos del enemigo. Así que no importa los dardos del enemigo que él esté lanzando, es nuestra responsabilidad levantar el escudo de la fe y derribarlos. Eso fue lo que estos hombres pudieron hacer. Levantaron su escudo de fe, derribaron los dardos del fuego del maligno. Ellos fueron personas que se pudieron poner en la brecha y decir, el Dios en el cual yo creo puede librarme. Solo así podemos destruir todo lo que el enemigo nos aviente a nuestras vidas. En el Salmo 144:2, el salmista lo expresa así: misericordia mía, castillo mío, fortaleza mía, mi libertador, escudo mío, en quien he confiado. Él sujeta al pueblo debajo de mí. Miren qué palabras tan poderosas, qué palabras tan maravillosas para expresar realmente quién es el que va delante de nosotros. Y es que caer en derrota es muy fácil cuando pensamos en nosotros. Si yo pensara en mí, yo no hubiera avanzado ni un día. Si yo pensara en que otra persona es la persona que me va a ayudar, yo no hubiera alcanzado a caminar lo que he alcanzado a caminar todos estos 20 y pico de años que llevo caminando con el Señor, si no supiera que Dios ha sido la misericordia. Y el salmista está diciendo, misericordia mía. Él está hablando de Dios y dice que Dios es la misericordia para él. Y está expresando, es que Dios es el único que se pone en mis zapatos y sabe lo que yo siento, y sabe mis luchas, y sabe mis debilidades y mis quebrantamientos. Puede que nadie más me pueda entender, pero hay alguien que se quiso poner en mis zapatos y fue Jesús, en mi miseria. Cuando hablamos de misericordia, estamos literalmente hablando de alguien que es capaz de poner su mano en la llaga del otro. Y el salmista está diciendo, misericordia mía, castillo mío, y está diciendo, tú eres mi fuerza, tú eres mi libertador, tú eres mi escudo, Señor, yo en ti he confiado. Así que no debemos de atemorizarnos si ellos no se atemorizaron ante los momentos difíciles de su vida. Ellos clamaron, pudieron sentir la emoción del temor, pero clamaban al Señor y Dios los fortalecía y Dios los ayudaba y Dios los levantaba y Dios los afirmaba y Dios luchaba las batallas. Dios nos ha dado esta arma de la fe para conquistar, así que mis amados, la fe no es para esconderla dentro de los miembros de ninguna iglesia. La fe no es para esconderla detrás de una denominación. La fe es nuestro escudo, es el arma que Dios nos da para alcanzar las grandes victorias sobre aquellas luchas, sobre aquellas batallas que el ser humano libra adentro y afuera de su vida. En el Salmo 144:10 dice,
Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de la maligna espada de David, su siervo, él te librará de todas las batallas. Estos hombres por eso expresaban y por eso tenían su boca llena de alabanza. ¿Y saben por qué se llena nuestra boca de alabanza? Cuando nosotros vemos la gloria de Dios, es imposible callar la gloria de Dios. Por eso a mí me preocupa cuando el pueblo no habla, cuando el pueblo no comparte, cuando yo les digo, por favor, le enviemos esta invitación. Y parece que nadie, que todos están guardando este gran tesorito para sí mismos, o yo no sé. Y yo les cuento en toda confianza que me duele el corazón, porque yo digo que si nosotros hubiéramos y si nosotros realmente estuviéramos viviendo esta fe, que la tenemos como un escudo en nuestra vida y como un arma de victoria, nosotros no nos callaríamos, porque ellos no se callaron. No fueron capaces. Ellos llenaron su boca de alabanza, ellos llenaron su boca de adoración, ellos brindaron una vida de adoración a Dios. Y así lo demostraron, porque el salmista dice, el que rescata de la maligna espada, tú, mi Dios, el que me das la victoria. Y es que el tener a Dios es imposible levantarse y no decirle cuánto lo amamos y no tener una boca llena de alabanza para nuestro Dios. Ellos tuvieron una fe que realmente, si cabe la palabra, es envidiable. Ellos, dice también esta parte de la escritura, que no solamente conquistaron, sino que ellos hicieron justicia. Ellos conquistaron, pero hubo algo que caracterizaba la vida de esos hombres de fe y que debe caracterizar el hombre y la mujer de fe: la justicia. Y si bien es cierto que la escritura dice que en lo que respecta a los hombres no hay justo en esta tierra, no hay uno, Dios no conoce a ninguno. Y pues si Dios lo dice, eso es verdad. Porque por piadosa que la gente se crea, el Señor lo ha dicho, no conozco a ninguno, pero que en lo que respecta a Cristo, todos los que hemos entregado la vida a Jesús, somos justificados. Como el apóstol Pablo dijo, somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero estos hombres y todos los hombres y mujeres que tienen una fe realmente genuina, los va a caracterizar algo, y es que son hombres y mujeres que han entendido que Dios demanda de ellos que vivan acorde a su profesión de fe. ¿Qué es justo? Es justo que mis palabras coincidan con lo que yo estoy viviendo, que las palabras coincidan con mis acciones, con lo que yo tengo que decidir en mi vida. La justicia tiene que ver con palabras honestas, tiene que ver con pensamientos buenos, tiene que ver con buenos sentimientos, buenas decisiones, buenas acciones marcadas por los principios y valores que Dios nos ha enseñado. Así que ellos fueron hombres que supieron que Dios esperaba de ellos que vivieran en armonía con sus leyes, con esas leyes rectas,
con esas normas que él enseña que hacen la diferencia entre el bien y el mal, entre lo que es justo y es injusto. Y ellos decidieron aplicarlas. Y a pesar de que encontramos en la historia de ellos que ellos fallaron, lo que a ellos les hizo caminar en justicia es que es justo también reconocer nuestros errores. ¿Qué es injusto? ¿Desde qué punto Dios mide realmente cuando él habla de David y él dice que David tiene un corazón conforme al corazón de Dios y nosotros vemos la vida de David, nosotros decimos, bueno, David no fue ese hombre que no falló, pero David tuvo algo ante lo cual Dios mide la justicia. David tuvo algo, David falló, pero David reconoció sus errores. Justicia es reconocer nuestros errores, confesarlos y apartarnos de nuestros errores. Eso se puede medir en la vida de estos hombres de fe que lucharon, que lo que los hizo, ellos nunca fueron perfectos, pero lo que Dios miró en ellos de perfección es que, uy, es perfecto que yo tenga errores, pero qué perfección que los reconozca. Ellos fueron hombres que no fueron perfectos, pero que Dios midió la justicia en ellos a través de cada acto de sus vidas, que se acercó, reconocieron sus debilidades, sus quebrantamientos. Encontramos a un Moisés, encontramos a un Gedeón, diciéndole quién soy yo, a un Jeremías, pobre de mí, porque siendo hombre de labios inmundos, Isaías, mis ojos han visto a Dios. Eran hombres que reconocían la grandeza de Dios y en eso, y hombres que quisieron darlo todo para vivir una vida también recta. Si bien es cierto que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, y no es por obras para que ninguno de nosotros se gloríe, Santiago es explícito cuando dice que él realmente argumenta enérgicamente sobre la salvación, sobre el hombre que dice que es salvo y su vida no ha sido transformada radicalmente. Isaías nos dice, capítulo 1, versículo 17, aprender a hacerles bien, busquen la justicia, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. Isaías nos está hablando de que hacer el bien hay que aprender. Tenemos que desaprender de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Que la justicia es algo que tenemos que buscar como se busca el oro. Que tenemos que buscar esto como un aspecto realmente de una fe genuina. Estos hombres fueron arcilla en las manos del alfarero, personas imperfectas, pero que desearon hacer las cosas en conformidad a la palabra de Dios y agradar a Dios. Ellos fueron hombres y mujeres que tuvieron la capacidad de decir, me quito a este viejo hombre de encima, quiero morir a él. Que renunciaron a sus prácticas pecaminosas, porque
que miraron y pudieron de verdad decir lo bueno es bueno y lo malo es malo. No los hay, que dice la Biblia, hay de aquel que a lo bueno dice malo y a lo bueno y a lo malo bueno, que pone lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Ay de aquel. Vivieron un proceso de cambio continuo y arduo, que fue lo que vimos que caracterizó a todos estos hombres. Ellos vivieron procesos en su vida y procesos de cambio que fue continuo, que fue arduo, pero ellos no salieron corriendo, ellos no se salieron de la vista de Dios, ellos vivieron su proceso porque es más real vivir un proceso que querer vivir una vida hechizada. Usted se puede ir para el brujo y querer que sea una hechizada en su vida, hágalo, pero no va a haber nada. Pero si nosotros queremos ver la vida realmente genuina, verdadera, va marcada por procesos y tratos para nuestra vida que son continuos, que son arduos. Dice que por la fe ellos alcanzaron promesas y mirábamos que ellos alcanzaron esas promesas porque creyeron en ellas y por eso lucharon por ellas. Preguntémonos si nosotros hoy estamos dispuestos a alcanzar las promesas y vamos en pos de ellas y estamos creyendo en un cielo nuevo, una tierra nueva. Estamos creyendo en una ciudad celestial que desciende desde el cielo para nosotros, en moradas que Dios nos ha prometido hechas por sus manos. Él dijo, no se angustien, no tengan temor, yo aquí voy a construir morada para vosotros. Hemos creído en una ciudad donde el mismo Dios va a ser la luz, donde no necesitaremos la luz del sol, sino que Dios mismo será la luz en nuestra vida. Si hemos creído eso, vamos a luchar por eso. Si no lo hemos creído, nuestra fe será para cosas terrenales. A mí me preocupa mucho que nosotros estamos como humanidad viviendo una fe muy terrenal, una fe muy para quedarse a vivir en esta tierra, la fe del carro nuevo, de la casa nueva, del novio nuevo, del marido nuevo, de la novia nueva, de todo nuevo, pero aquí en la tierra, no un cielo nuevo y una tierra nueva. Desafortunadamente, la fe que hoy estamos viviendo no ha impactado, no ha cambiado la vida de la gente. Hebreos nos está mostrando que es una verdadera fe. Dios nos exhorta a no perder la esperanza ni la fe en Él y a confiar en sus promesas y a mantenernos firmes, a mantenernos sin fluctuar. Ellos fueron gente que no era de doble ánimo, porque lo que caracterizó es que ellos no eran como el pueblo de Israel, que si Dios que si Dios los disciplinaba, ellos se volvían solícitos en buscar a Dios, pero cuando Dios les daba las cosas, ellos volvían y se apartaban. Estos hombres de fe los caracterizó que fueron hombres firmes, hombres que no fluctuaron, hombres que realmente ellos no tuvieron una mente dividida, una mente fragmentada y en conflicto, hombres que decidieron hacer lo que iban a hacer y lucharon por eso y permanecieron firmes sin fluctuar. Porque dice la Escritura que un hombre de doble ánimo no puede encontrar nada de Dios. ¿Qué victoria puede alcanzar un hombre de doble ánimo? Un hombre que hoy está aquí y mañana allá, que hoy tiene una, pero que mañana tiene otra, que hoy empieza una empresa, pero mañana no la termina. Un hombre que no es estable con Dios, que no es estable con su vida emocional, que no es estable con su vida material. ¿Qué puede esperar un hombre fluctuante, una mujer fluctuante, una mujer u hombre que no es firme? Ellos fueron hombres firmes, pero que permanecieron firmes aún en medio del caos,
porque es muy fácil salir corriendo cuando las cosas no está mi lista. Es que como no me dio, yo me voy. Váyase. Pero yo le digo, como Pedro dijo, cuando el Señor les dijo, bueno, ustedes también se quieren ir. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿Quién más tiene palabras de vida sino tú? La firmeza se puede tomar como una victoria en nuestras vidas. Es ser personas firmes y personas claras, no fluctuantes. Es una victoria adquirida por un hombre de Dios en su carácter y una mujer de Dios en su carácter. Tenemos que librar batallas y ganar victorias en nuestro ser interior, en nuestro carácter. Dice que por la fe taparon bocas de leones. Nosotros hemos escuchado la historia de Daniel, la historia de cómo David tapó bocas de leones, cómo él se enfrentó con leones y fue capaz con ellos, diciendo, porque David tuvo en claro que no era él, que era Dios a través de él y Dios el que había entregado los leones en sus manos. Apagaron fuegos impetuosos, Sadrach, Mesach, Abednego, hombres que apagaron fuegos, el fuego, ese horno que ardía y en el cual ellos se metieron, pero que ninguno de sus cabellos se quemó. Pero también fueron hombres que apagaron los fuegos de la prueba con la fe. Y es que a veces hay fuego que viene a nuestra vida, prueba, tentación que nos quiere apartar de Dios. Y ellos fueron hombres que supieron con la fe apagar el fuego de la prueba, el fuego de la tentación, porque tuvieron fe. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad como Moisés, como Gedeón, que se reconocieron hombres débiles, como Pablo que dijo, cuando estoy débil, entonces soy más fuerte, porque en mi debilidad el poder de Dios se perfecciona, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. En ellos no había la capacidad ni las fuerzas, pero estos hombres creyeron en Dios, depositaron la confianza en Dios. Y en el versículo 35 en adelante quiero enfatizar algo, y es que este capítulo de Hebreos nos habla de que hubo hombres y que hubo mujeres que no conquistaron, hombres y mujeres que tal vez no vieron el milagro que los otros vieron. Hubo una viuda, la viuda de Sarepta, que vio como su hijo resucitó, pero también hubo otros. Y el escritor nos habla de mártires que no se dicen sus nombres. De algunos sí, otros no. Que experimentaron la prueba, las burlas, los azotes, prisiones, cárceles. Hombres que fueron apedreados, aserrados. Algunos comentaristas bíblicos dicen que fue Isaías, uno de ellos. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, no tuvieron un lugar fijo, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Aquí tenemos otro grupo de personas que no tuvieron grandes victorias en el campo de batalla. Ellos no se movieron triunfantes en el ruedo de la vida.
ante grandes públicos ni realizaron grandes hazañas para Dios. Estos fueron los otros hombres y mujeres que no fueron hombres identificados como héroes, ni fueron identificados por nadie en la sociedad, pero que fueron hombres conocidos por Dios en el corazón de Dios, hombres que se enfrentaron con pruebas, con burlas y con azotes. Y yo quiero destacar, porque en medio de un evangelio como el que hoy se está hablando, donde una verdadera espiritualidad es aquella que va bien y mejorando, yo quiero decirle, mis amados, que la Biblia dice esa clase de evangelio, que el Señor dice y es enfático en decir que en el mundo nosotros tendremos aflicción, pero que no temamos, porque Dios ha vencido al mundo. Dios nos ha dado un escudo, un arma poderosa para nuestras victorias, y es el escudo de la fe. La fe para librar nuestras batallas internas, nuestras batallas afuera, y librarlas genuinamente como hijos de Dios. Nos ha dado una fe no para que seamos un pueblo pedigüeño, sino un pueblo capaz de darse a sí mismo y capaz de darse a sí mismo a Dios y de darse a su prójimo. Nos ha llamado para ser luz y nos ha llamado para ser sal del mundo, para ser la mano de Dios extendida. Recuerden que la mano de Moisés cuando se extendía llegaba a ser la mano de Dios extendida para ayudar al pueblo de Israel. Cuando nuestra mano se extiende, la mano de Dios se extiende a través nuestro. Hemos aprendido que la fe es para vivirla y para vivir en tiempos de alegría y en tiempos de tristeza. Es para vivirla genuinamente y para vivirla con Dios delante de nosotros, siempre guiando nuestra existencia, siempre mostrándonos el camino recto. Tal vez el mundo no pueda entender lo que hoy, tal vez mis palabras están, si alguien estuviera diciendo yo no quiero, oyéndome hablar hoy, que espero que no sea ninguno de ustedes, el que salga huyendo de un evangelio verdadero. Tal vez los de afuera pueden decir, prefiero el hechizado. Pero este es el camino angosto del cual habló Jesús. Ancho es el camino de la perdición, pero angosto el camino que lleva a Dios. Y sinceramente a mí no me pareció angosto, porque viví más apretada cuando viví sin Dios. Me ahogué, me asfixié en mis equivocaciones. Me ahogué, me asfixié en mis debilidades, en mis quebrantamientos. Hoy sé a quién se las llevo. Hoy sé quién es poderoso para librarme, quién es poderoso para guardar mi depósito para su día. Hoy yo lo sé. Preguntémonos sobre estos grupos de personas, porque hubo aquí un grupo de personas que tuvieron una vida difícil, pero que no apostataron de la fe y que fueron capaces de guardar esa fe
hasta el final. Preguntémonos qué hay de aquellas personas que hoy están sufriendo. Nosotros oramos por Matías. Queríamos que Matías fuera sano, pero Matías partió a la presencia del Señor. Nos hemos alegrado con muchas sanidades, pero Dios fue aquel que sanó y el cual alegró nuestro corazón cuando sanó a los enfermos por los cuales hemos orado. Pero también fue el Dios que se llevó a su presencia a Matías. Es el Dios que nos hizo reír, pero también el Dios que viene y está a nuestro lado cuando lloramos. Es el Dios que enjuga nuestras lágrimas, que es capaz de cambiar nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría, nuestros desiertos en manantiales de agua, la enfermedad en sanidad, el cautiverio en libertad, la condenación en salvación. Dios es Dios. Pero es Dios en todos los momentos. Esa es la auténtica fe bíblica. Hoy nos encontramos con cristianos que relacionan el sufrimiento con el castigo de Dios y que dicen, ¿qué pecado tienes oculto que estás sufriendo? Mis amados, yo quiero decirles que qué infamia cuando alguien hace algo así. Somos hombres y mujeres de fe que pasamos por procesos, pero que tenemos a un Dios de nuestro lado, librando nuestras batallas, un Dios que cumple sus promesas y guía el destino de su pueblo. El Dios de la transformación, el Dios del cambio, el Dios que demanda transformación y cambio. Pero también el Dios que entregó su vida en la cruz del Calvario, Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, porque sabía que ninguno de nosotros tendríamos la capacidad de cumplir totalmente su palabra. El Dios que cubrió multitud de faltas y de pecados en la cruz. Y toda la fe hay que ponerla en un punto de equilibrio. No es por obras para que nadie se gloríe, pero la fe sin obras es muerta. Padre Santo, en esta noche, Señor, queremos agradecerte, mi Dios, por tu palabra. Agradecemos, Señor, por cada persona, Señor, que ha hecho parte de tu gran plan en esta tierra. Por aquellos hombres, Señor, y mujeres de los cuales el mundo no ha sido digno. Hombres y mujeres, Señor, que determinaron vivir una vida de integridad en esta tierra, una vida de fe, una vida de amor para ti, de reconocimiento hacia ti, una vida de amor para contigo y de amor para con el prójimo, de servicio hacia ti, de servicio hacia el prójimo, Señor. Padre, ayúdanos a recordar esta palabra.
Ayúdanos, Dios mío, a revolucionar nuestra vida. A mirar, Señor, que es puro y es recto estar con el ser que amamos. Y seguir creyendo en el ser que amamos. En las alegrías y en las tristezas. En la salud y en la enfermedad. Y hasta todo el tiempo, hasta la muerte, Señor. Hoy agradecemos por una fe que no avergüenza, Señor. Por una fe que no es hechizada, y a mí me alegra, Señor, porque trabajas con nuestra vida y eso es real. Tú no estás charlando, el reino de los cielos no es de charlatanes, ofreciendo, Dios mío, los tesoros de Rey Midas. Perdona eso, Señor. Estamos aquí para vivir una vida genuina, una vida, Señor, que se manifiesta a través de una fe genuina, de buenas relaciones, de buenas acciones, de buenos pensamientos, de buenas palabras, de buenas decisiones, Señor, cimentadas en tu palabra. Gracias por estar con nosotros, por ser tu escudo alrededor nuestro, por ser tú nuestro castillo, nuestro libertador, por ser nuestro Dios, por ser aquel que levanta nuestra cabeza, Señor. El que libra nuestras batallas, el que nos fortalece en nuestra debilidad, el que trae luz en medio de las tinieblas, el que trae verdad y nos liberta del engaño. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias por esta fe que hoy, Dios mío, tenemos el privilegio de aprender, porque esta fe es pura y es santa, porque esta fe es fuerte y es poderosa. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Y bendecimos tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.